Lunes 22 de junio del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, buen inicio de semana y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Pichincha se convirtió en el nuevo foco de los contagios de COVID-19 en el país, una situación que contrasta con Guayas, en donde los casos han bajado notoriamente. El desconfinamiento, las aglomeraciones, el uso inadecuado de la mascarilla y la falta de lavado de manos serían factores que provocan en Pichincha la mayor cantidad de contagios diarios de COVID-19. Según las cifras del Ministerio de Salud en Pichincha, hay 6.053 casos positivos, 151 contagios más entre sábado y domingo. En contraste, en Guayas hay 14.783 y tan solo 3 contagios adicionales entre sábado y domingo. Al revisar las cifras de fallecimientos por coronavirus, observamos que en Pichincha hubo 12. La cifra asciende a 448, mientras que en Guayas el COVID-19 no provocó muertes. La cifra se mantiene en 1.542. Este fin de semana el Ecuador superó los 50.000 casos de coronavirus. Ya son 50.640, es decir, 457 más en un día. Y por disposición judicial, la Corporación Nacional de Electricidad debe dejar sin efecto las facturas de quienes presentaron reclamos por cobros excesivos en las planillas de luz. Y esto luego de que una jueza acogió la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo. La mañana de este sábado, decenas de personas acudieron a los exteriores de las oficinas de CENEL en el norte de Guayaquil, tras conocer que la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo fue acogida por la jueza, dejando sin efecto la facturación emitida por CENEL durante la emergencia sanitaria. La mayoría buscaba acogerse a la anulación de planillas. Vengo a hacer el reclamo a ver qué es lo que me dicen para a ver si se paga o esperamos la refacturación. Entonces puede ser que haya momentos más duros después de julio, agosto y no las pueda pagar. Durante las últimas semanas fueron miles los reclamos por los cobros excesivos en las facturas en varias ciudades de la provincia del Guayas. Mireli Casa, coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo, explica la sentencia del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia. Se deja sin efecto todas estas facturas. CENEL no podría cobrar estos valores. Deben de anularlos mientras se resuelven los reclamos. Que esta sentencia beneficia a Guayas y Los Ríos. Sin embargo, medidas judiciales similares también se aplican ya en Carchi y El Oro. Solicitamos una entrevista a representantes de CENEL para conocer cómo se cumplirá la resolución y nos indicaron que están analizando los procedimientos. Previo a la acción de protección, CENEL había informado que atendieron a gran parte de las quejas de por lo menos 17.000 usuarios y en los casos donde se detectó un incremento en la planilla, se otorgó notas de crédito. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y para resolver algunas inquietudes sobre ese tema, revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Control y Regulación de la Electricidad, Arconel. Las protestas en todo el país por el alza de tarifas de energía eléctrica justo cuando aumentaba el consumo por un aislamiento social obligatorio. ¿Van a anular esa facturación abusiva? ¿Cómo van a vigilar su cumplimiento? También estará en nuestros estudios Francis Romero Cordero, el director ejecutivo de la encuestadora CLIC. Una encuesta cara a cara en Quito y Guayaquil sobre las tendencias del voto en la elección presidencial y acerca de las impresiones que deja y está dejando el aislamiento social y la paralización económica. Lo revisamos. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Casi 1,5 millones de clientes residenciales sintieron este incremento de tarifas eléctricas aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad. Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, muy gentil. Buenos días. Se aceptó a trámite el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra CENEL y eso dejaría entonces sin efecto ya las facturas con las que han venido reclamando los usuarios que les han cobrado 5 o 10 veces, hasta 400% más. ¿Cuál debería ser el procedimiento ahora? Efectivamente, las decisiones tomadas por la Defensoría del Pueblo
en su demanda presentada ante el tribunal correspondiente, ha permitido ser coincidentes con lo que ya había decidido el sector eléctrico y las directrices dadas en su debido momento la semana pasada, en el sentido de que se proceda a una refacturación integral de aquellas planillas que acusaban diferencias absolutamente inaceptables y que definitivamente causaron todo el planteamiento y los reclamos de la población, fundamentalmente del área de Guayaquil y de Guayas Los Ríos. Eso en el caso de quienes presentaron un reclamo, pero hay muchas personas que todavía no han empezado ni siquiera ese proceso de impugnación. ¿Qué pasa con ellos? La idea fundamental es que todo el mundo tiene el derecho de presentar las denuncias que consideran del caso. La empresa tiene la obligación de revisarlos en una forma absolutamente sistemática, precisa, y si es que en el caso no consentido de que el cliente igualmente se sintiera no satisfecho con la decisión tomada por la empresa, puede acudir, puede apelar a Arconel en nuestras oficinas que tenemos justamente ubicadas en la ciudad de Guayaquil para este objetivo, de manera de poder recibir una atención en segunda instancia, que es el procedimiento con el cual se puede dejar solucionado definitivamente el problema. Tampoco habrá corte de servicio por falta de pago, pero recordemos que esto también se había anunciado cuando comenzó la pandemia, que no iban a cortar la luz, el agua, el internet, y tuvieron casos reportados. ¿Cómo van a vigilar que las empresas proveedoras de servicios, en lo que respecta a electricidad, por ejemplo, en su caso, que lo respeten? Usted recordará que existieron 2 instancias de confinamiento derivados de estados de excepción, uno que arrancó el 17 de marzo y concluyó en el mes de mayo. Y teóricamente después de eso se levantaban las medidas que habían sido provisionadas, pero luego un nuevo decreto del señor presidente de la República permitió extender esa posibilidad de no corte de la energía eléctrica por no pago hasta el mes de agosto. En ese sentido se ha colocado las instrucciones correspondientes a las empresas eléctricas, dándoles la absoluta orden de que no vayan por ningún concepto a cortar la prestación de servicio por falta de no pago, independientemente de que ahora ya la movilidad se ha hecho más apreciable de lo que estuvo en vigencia los últimos 2 meses anteriores. Claro, eso en cuanto a la movilidad, pero todavía aplican ciertas restricciones en cuanto al distanciamiento. Lo que argumentó la Defensoría del Pueblo es que si hoy le cortan el servicio de electricidad a alguien en medio de una emergencia, se está poniendo en riesgo no solamente su salud, si hablamos de enfermos, la necesidad de equipos electrónicos o el que los chicos que hoy no están pudiendo ir al colegio pongan en riesgo su educación a distancia. Pero de otro lado, si les llega esa factura, si no le cortan el servicio y no van a poder pagar, que es lo que estamos escuchando en los próximos meses, y están exponiéndose a ir a hacer esas largas filas para reclamar, porque si no reclaman entonces no les van a devolver. ¿Quién repone todos estos daños? Que no se cumplen. Ok, ya la vamos a devolver. Bueno, lo importante es que durante el periodo de excepción que se ha establecido, los clientes no tienen obligación de cancelar tampoco el servicio de energía eléctrica. Es por eso que justamente se ha establecido de que si es que hay valores que se acumulan 2, 3, 4 meses ahora por valores no cancelados, tienen la posibilidad de establecer con la empresa eléctrica un procedimiento de pago hasta en 12 meses de esos valores que han acumulado y que en consecuencia no tienen que verse abocados a hacer una cancelación acumulada de una cifra que podría resultar complicado de ser resuelta y ser aplicada por los clientes que están sometidos a este tipo de problemas. Claro, lo uno es la facilidad de pago en cuanto a los plazos, pero luego es el monto finalmente si lo quieren impugnar, es decir, cuánto le están cobrando por mes. Con la ley humanitaria enviada al registro oficial, las empresas suspenden los cortes por falta de pago, pero no solamente mientras dure la pandemia, sino que también 2 meses después. Ahora, ¿cuáles serían esos valores? Me refiero a qué meses son los que se empezarán a cobrar. Primero después de un mes y luego en esas 12 cuotas sin intereses como se anunció. Ya, el periodo que va a ser cubierto para que no haya obligación de pago va desde marzo hasta el mes de agosto.
Y de ahí, según lo que nos acaba de ratificar usted, habría unos 2 meses más adicionales y todas esas cifras se irá diluyendo en 12 meses para dar las facilidades de pago correspondientes. Pero es desde marzo y durante todo el periodo de pandemia el valor no tienen obligación de cancelarlo y si lo tienen que hacer, pues si lo pueden hacer, lo tienen que efectuar estableciendo por su propia cuenta cuál es un esquema de pago que les resulte cómodo a los clientes que tienen que efectuar estas cancelaciones. Y entonces está vigente también la decisión del gobierno de dejar sin efecto cualquier nueva facturación, el alza del kilovatio hora de energía que estaba prevista para los clientes residenciales del 0,01 para 0,02 en el caso de los clientes comerciales, una revisión que no aplicaba a los 2,5 millones de beneficiados por la tarifa de la dignidad. ¿Esta alza en la práctica se la va o está eliminada o es solamente postergada? El valor tarifario ha sido revisado sobre todo para aquellos consumidores que tienen consumos importantes y que aplican cargos tarifarios también altos. A partir de 500 kilovatios hora queda congelado un valor de 10,5 centavos por kilovatio hora. Es una reducción sumamente importante. Lo mismo se aplica para el sector industrial, donde hay una rebaja a la mitad de los cargos por demanda. Se incrementa la cobertura a los clientes con tarifa de la dignidad, de manera que puedan, si es que se llegan a pasar de los límites que los identifica, pues puedan también ser susceptibles de cobrarles con la misma tarifa de dicho sector, que es 4 centavos por kilovatio hora. Y se mantienen congelados todo el resto de tarifas del sector residencial, de manera que se logra una cobertura completa y una protección muy importante a todo el sector eléctrico, consistente con el esquema de protección que se había definido desde el principio y adicionalmente tratar de estimular la producción nacional del comercio y de la industria en base de estas medidas de reducción de tarifas que son absorbidas fundamentalmente por el sector eléctrico. Ahora, ¿ese congelamiento es lo que se esperaba o qué justificaba un alza de tarifa? Es decir, ¿cuál era el motivo? Y pregunto porque desde el gobierno anterior se habló de los proyectos hidroeléctricos, de la gran oferta, era que pues así las tarifas iban a bajar. ¿Qué pasó finalmente con eso? Siempre hay declaraciones un poco confusas que se han dado en el pasado. Los costos de la energía eléctrica siempre han sido basados en un esquema de subsidio explícito o implícito que el gobierno ha dado. El precio que actualmente existe, el costo de la energía eléctrica, que está en el orden de 9,5 centavos, es un precio que tiene implícitamente una serie de subsidios que el gobierno los absorbe, en definitiva. Si esos valores fueran diferentes, no existirían esos subsidios complementarios, los precios reales subirían más aún todavía. Entonces, en ese contexto, la idea era, obviamente, que si es que estábamos con precios totalmente reales, podrían bajar los niveles tarifarios. Pero estos ya han sido bajados de alguna forma al aplicarse una serie de mecanismos complementarios que posibilitan que los precios se mantengan en las cifras que he mencionado, pero que indudablemente lo que se va a buscar es que los nuevos equipamientos que vengan tengan precios suficientemente competitivos, razonables, que no vayan a afectar de una forma muy fuerte sobre la tarifa al cliente final. Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos a 7 meses y medio de las elecciones presidenciales y de asambleístas. La pandemia ha relegado de alguna forma su importancia, pero las fechas de cambio de mando no se pueden cambiar. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día. Buenos días a todos. El 14 de mayo se instalará la Asamblea Nacional según el artículo 123 de la Constitución. Y el periodo presidencial inicia 10 días después
de acuerdo al artículo 144, es decir, el 24 de mayo. Cambiar esa fecha requiere una reforma a la Constitución que la actual Asamblea no toca, sin importarle urgente necesidad, no solo para modificar modelo estatista, sino para desmontar andamiaje que parapeta a pandemia de corrupción que roba a los pobres salud, educación y seguridad. Condenando al pueblo a pagar la deuda más grande de su historia, que da en prenda el petróleo e impone carga tributaria abusiva. Esa es la importancia de próximas elecciones, donde no debe prevalecer voto pasional que marque el paso sobre el mismo terreno. Si coincidentemente la pandemia del coronavirus, con su impacto inédito sobre la economía, nos sacude los espíritus, aborregados por 10 años de las bolas más grandes de la tribu, entonces el pueblo está perdido. Lamentablemente, las opciones electorales son fruto de 2 décadas de fracasos, de partidocracia y de Estado candidato que han postrado a la República. Hasta ahora, nada inédito en el horizonte electoral. 850.000 personas pasarán al desempleo este año en Ecuador, según lo advierte la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo a los datos oficiales, durante esta emergencia se han perdido ya unos 200.000 empleos. Además de las miles de víctimas por COVID-19 en nuestro país, hay otro dato que preocupa y también sigue en aumento. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el desempleo está llegando a cifras récord, pero en negativo. Tenemos 200.000 personas que han perdido sus empleos formales. Pedro es uno de los miles de padres, cabezas de hogar, que recorren las calles buscando oportunidades laborales. Antes de la pandemia trabajaba en obras de construcción, pero ahora lo que llegue es bienvenido, según nos contó. Se reúne en una esquina del centro de Guayaquil con su amigo Juan, otro desempleado. Es un día del padre distinto. Porque además quisiéramos estar en nuestra casa, ya, disfrutando de la familia, pero no se puede, pues ahorita hay que salir a buscar hasta los días domingos, día del padre tenemos que buscarla. El gobierno expuso que la cifra de desempleados en el país llegó a las 200.000 personas durante esta pandemia. Sin embargo, entidades como la Organización Internacional de Trabajo advierten que la realidad sería más grave. Estiman que la cifra superaría los 850.000 desempleados hasta el final de este año en nuestro país. Pero vamos a los datos oficiales para hacer una comparación que evidencia cómo el desempleo está llegando a cifras récord. En 2018, 296.000 personas perdieron su trabajo. En 2019, la cifra subió a 311.000 y hasta diciembre de este año la cifra sería de 850.000 desempleados, según la OIT, siendo los meses más críticos marzo, abril y mayo. Jaime Arciniegas preside el Parlamento Laboral ecuatoriano. Cada año el país necesita alrededor de 200.000 empleos y lo que ha venido sucediendo es más bien por el contrario. Hemos venido reduciendo entre 150 y 160.000 empleos cada año. Mientras tanto, padres como Pedro siguen esperando una oportunidad. Cuando regresemos estará Francis Romero Cordero, el director ejecutivo de la encuestadora Click, una encuesta sobre las impresiones que deja y está causando también la pandemia y la intención del voto abierta en Quito y Guayaquil para la próxima elección presidencial. Volvemos con eso, no se vaya. Click Report de junio publica una encuesta cuya nota metodológica indica que con entrevistas cara a cara del 12 al 14 de junio, un sondeo de opinión de 720 personas, 360 en Quito y 360 en Guayaquil, sobre las impresiones de la pandemia, de las tendencias de voto en las próximas elecciones presidenciales, tiene un margen de error de más o menos un 3%. Francis Romero, su director, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Steffi, buenos días. Buenos días también. Para los encuestados, ¿qué es lo que la gran mayoría respondió como lo mejor que le ha pasado en la pandemia y lo peor que le ocurrió?
Steffi, nosotros hicimos una investigación post inicio de la cuarentena, de la pandemia que estamos viviendo. Y quisimos determinar qué sienten los ecuatorianos con relación a lo que vivimos con la pandemia. Les preguntamos qué es lo mejor que le ha pasado. 1 de cada 2 ecuatorianos dice que mayor unión familiar. El 17% genera nuevas ideas para lo que se viene post la pandemia. Un 16% inició ya su propio emprendimiento. Un 10% mencionó que mantiene su trabajo, es algo positivo para el 10% de los ecuatorianos. Un 7% que mejoró como persona y otras respuestas como el 2%. ¿Y lo peor? Lo mejor que ha dado hasta ahora la pandemia es la unión con la familia que se ha podido dar en estos días. ¿Y lo peor? Lo peor que ha pasado en los ecuatorianos principalmente es la disminución de ingresos. El golpe ha sido directamente al bolsillo de los ecuatorianos. En un 44% disminuyeron los ingresos, un 29% mencionó que perdió el trabajo. Tenemos un 17% que menciona el fallecimiento de un familiar, y este dato es mayor en la ciudad de Guayaquil. Tenemos un 3% que realmente no tuvo que comer en estos días, un 2% lamentablemente se separó, terminó la relación con su pareja, más violencia familiar y lo que tiene que ver con inseguridad, un 1% mencionó que le asaltaron. Si sumamos el primero y el segundo, tenemos que casi un 70% su mayor preocupación o lo peor que le ha pasado es que o le bajaron el sueldo o perdió su trabajo. Ahora, al preguntarle a la gente cuál cree que es el principal problema que tiene hoy por hoy el país, a diferencia de otros tiempos u otras encuestadoras o asesores políticos que con certeza decían que a la gente no le importa o no siente a la corrupción como un problema, sino más bien su situación económica. En esta encuesta parece que la corrupción resultó el primer problema identificado. Steffi, yo llevo haciendo investigaciones más de 25 años. Es la primera vez que la corrupción es el principal problema que tiene el país en estos momentos. Obviamente está a la par con la crisis económica, porque si sumamos crisis económica que tiene el 30% más el desempleo, el 11%, está casi igual que la corrupción. Pero hoy el Ecuador enfrenta 3 pandemias claramente identificadas por los ecuatorianos. La primera, la pandemia del coronavirus. La segunda, la pandemia de la corrupción, que día a día en los últimos 5 años se ha venido destapando. Y el problema que vemos, que sienten los ecuatorianos, es que la llave sigue abierta. Los atracos a los dineros públicos siguen dándose todos los días. Y como tercera pandemia tenemos la crisis económica, que asimismo desde el 2015 ha venido incrementándose y ha venido ahorcando a los ecuatorianos, que en este momento vemos que no tienen, y de acuerdo a los datos que ustedes mismos acaban de presentar, vamos a llegar a más de 1 millón de desempleados en lo que va del presente gobierno. Sobre cómo califican la situación actual del país y cómo perciben que va a estar después de 6 meses, ¿la gente tiene esperanzas? ¿Cuáles fueron las respuestas? Steffi, la situación actual del país, en una palabra para los ecuatorianos, es catastrófica. Hoy la corrupción, como mencioné, la crisis económica, el desempleo, la pandemia, han minado el estado de ánimo de los ecuatorianos. Hoy día los ecuatorianos se sienten inseguros, angustiados, preocupados y pesimistas. Esto lleva a que el 85% de los ecuatorianos califique a la situación actual de mala. Apenas un 15% señala que la situación es buena, pero la percepción negativa es en todas las edades, en los 2 sexos, en todos los niveles socioeconómicos y en los cantones investigados. Y en este contexto, estamos en un año ya preelectoral. Hablemos de esos sondeos electorales que han hecho y antes de eso, acerca del perfil del próximo presidente de la República. Ustedes incluyen 7 preguntas, pero en 2 hay una cierta
contradicción en las respuestas. Es decir, por un lado hay una preferencia por un joven de 35 a 49 años, pero también la gente responde con una preferencia por alguien que tenga una gran experiencia política. El primero con el 55, el segundo con el 66% de preferencia respectivamente. Pero ninguno de los posibles candidatos consultados reúne estas dos características. ¿Cómo escogieron a los 5 candidatos en esta papeleta? Ok, Steffi, nosotros antes de la pandemia también hicimos y evaluamos cuál es el perfil ideal para el ecuatoriano del próximo presidente de la República. En esta ocasión escogimos los más determinantes de la evaluación anterior para poder hacer un comparativo. La principal conclusión es que se radicalizaron las posiciones por parte de los ecuatorianos. Es decir, había en la investigación anterior, estaba muy parejo, por ejemplo, el sexo, no era tan importante. Hoy vemos que el 65% de ecuatorianos quiere que sea un hombre. Como usted mencionó, el 55% quiere que sea joven. Pero esto está principalmente en el Cantón Quito. El 65% del Cantón Quito quiere que sea un hombre. La posición política, vemos que está entre derecha, el 33%, que sea político, el 31%, que sea de centro, el 22%, y un 15% menciona que sea de izquierda. Como ustedes pueden ver, la ocupación que debe tener el próximo presidente de la República, quieren que sea un político honesto. Casi 33 de cada 10 ecuatorianos, empresario exitoso un 27%, académico sobresaliente un 22%, líder indígena un 20%, que sea de mano firme o moderado. Los ecuatorianos quieren un presidente de mano firme en el 83% de los casos, que tenga una gran experiencia en política o que sea nuevo en política. 66% de ecuatorianos con gran experiencia política. Estamos entendiendo que este es el ideal del presidente que quieren los ecuatorianos. Le voy a poner un ejemplo. Si a mí me dice cuál es el ideal del vehículo que quiero, voy a decir una marca importante, pero ¿cuál es la realidad? ¿A dónde, de qué realmente puedo yo escoger? Sería otra marca. Yo desearía tener un Mercedes-Benz. Realmente puedo comprarme tal vez un Suzuki, Chevrolet. Ok, ahora con eso en mente hacen la simulación electoral y en esa papeleta aparecen 5 candidaturas. De los datos que obtienen, prácticamente se registra un virtual empate entre los 4 primeros. Hay una diferencia, apenas una diferencia del 3.91% del primero al cuarto y tienen un margen de error de más o menos un 3% igual. Así es, Steffi. Hoy día, entre los candidatos que nosotros pusimos, que representan a las principales tendencias que hoy día han mencionado que van a presentar un candidato a la presidencia de la República, vemos que el 33% de los ecuatorianos menciona ninguno. Hoy pasaría primero, sin duda alguna, ninguno a la segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Hoy día los ecuatorianos manifiestan un desinterés, una apatía todavía por las próximas elecciones. Está muy lejos, los ecuatorianos todavía no le ven tan cerca. Yo sé que estamos a 7 meses, pero falta que los ecuatorianos se involucren. Sin embargo, ya en una primera simulación que hemos hecho post pandemia, quien lidera la intención de voto es con el 16% Jaime Nebot. Le sigue el candidato designado por Rafael Correa con el 16%, Jaime Vargas 13%, Guillermo Lazo 13% y Otto Sonnenhorster tiene 9%. Como ustedes pueden ver, están ahí todos. No se puede decir que lidera con gran intención de votos el principal candidato de Guayaquil, Jaime Nebot. No, vemos que todavía la mayor cantidad del voto todavía está indeciso, todavía no presenta una aceptación por alguno de estos candidatos. ¿Y por qué luego en la siguiente simulación que hacen, es decir, se les consulta sobre una posible final,
entre Jaime Nebot, el candidato de Rafael Correa, y Otto Sonnenholzner. Según ese cuadro que estábamos viendo, sería el 1, el 2 y el 5. ¿Por qué excluyen en esa pregunta final al tercero y al cuarto, es decir, a Guillermo Lasso y Jaime Vargas, e incluyen al quinto, me refiero a Sonnenholzner, con el que ubican una diferencia de 6.91 en primera vuelta? ¿Es porque están totalmente abiertas las tendencias? Hay dos razones. La primera, cuando yo desarrollé el formulario, no quería poner 20 probables escenarios de segunda vuelta. Hice los que consideré que serían importantes. Sin embargo, vemos que hay, obviamente, hay tres de los 5 que evaluamos, intentado obtener resultados de segunda vuelta. Así tenemos que en un supuesto de segunda vuelta entre Jaime Nebot y el candidato de Rafael Correa, Jaime Nebot tendría mayor intención de votos, 29%, y el candidato de Correa tendría 27%. Aquí tendríamos un 44% de votos nulos. En una segunda vuelta entre el candidato Jaime Nebot contra Otto Sonnenholzner, Jaime Nebot tendría 28%, Otto tendría 25%, y aquí tendríamos un voto de ninguno, 47%. Y la última simulación que hicimos de segunda vuelta es entre el candidato de Rafael Correa contra Otto Sonnenholzner. El candidato de Correa tendría 29 puntos, Otto, el vicepresidente, tendría 26 y ninguno tendría un 45. Sí, es importante, Steffi, concluir en algo de estas tres simulaciones. El voto de ninguno de los candidatos es lo que realmente marca cuál es el estado, cuál es la intención que tiene la mayoría de los ecuatorianos. Eso justamente le iba a preguntar, porque si vemos según sus datos que entre el primero y el segundo, es decir, Nebot y el candidato que inscribiría Correa, apenas hay un 0.63% de diferencia en primera vuelta, y en segunda ponen, ganaría Jaime Nebot con el 1.57%, pero el 43.75% no está votando por ninguno, y algo similar ocurre cuando hacen con el candidato designado por Correa y el actual vicepresidente. Pregunto entonces, ¿qué validez tiene una final entre candidatos que juntos aglutinan el 56% solamente, tendencia solo en Quito y solo en Guayaquil, y el 50% del electorado nacional? Steffi, hoy día la clase política le está debiendo al Ecuador. La clase política está desprestigiada. Les va a costar mucho conquistar, enamorar nuevamente al electorado ecuatoriano. Todos estos casos de corrupción han develado que lo único que busca la clase política es defender sus intereses y aprovecharse de los recursos públicos que los han enriquecido durante décadas y décadas. Hoy los ecuatorianos no creen en la clase política, y está demostrado, 1 de cada 2 ecuatorianos prefiere votar por nada, no vota por ninguno de los principales líderes que nosotros hemos puesto a criterio y a evaluación de los ecuatorianos. Y cierro con esto: cuando le preguntaron a la gente sobre sus expectativas de cambio, si por ejemplo creen que es necesaria una asamblea constituyente, ¿qué contestaron? Steffi, esa es, creo que ya pasaron los 10 años de promedio que tenemos los ecuatorianos para cambiar la Constitución. Imagínense que el 68%, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos quieren que se haga una nueva Constitución, que se llame a una asamblea constituyente para que pueda reorganizar al Ecuador. Steffi, como investigador es mi obligación presentar los resultados que los ecuatorianos señalan. Les guste o no les guste, esta es la realidad. Ojalá entiendan, y quienes tienen la decisión de tomar acciones mejoren las decisiones que logren mejorar de gran manera la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Es Francis Romero Cordero, el director de la encuestadora Click, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted. 7:38, una pausa y volvemos con más. No se vayan.
Con un comercio que empieza a recuperar su flujo de ventas, Guayaquil cumplió 30 días desde que pasó del semáforo rojo al amarillo. Sin embargo, se reconoce que aún no se llega al ritmo que tenía antes de la pandemia. Este 20 de junio ya es un mes de Guayaquil en semáforo amarillo y el comercio indudablemente muestra una cara distinta. La reactivación en algunos sectores ya es total. El ritmo se lo va recuperando aceleradamente. Cajo comercial, pues no, en base sí está reaccionando de una manera fructífera porque las ventas se están dando. Hay medidas de bioseguridad que se respetan, pero en el sector de la bahía el distanciamiento social es una premisa que no se cumple. Acá las cosas se mueven como que no hubiera pasado nada. Este mes de semáforo amarillo no es el éxito, pero sí nos ha ayudado muchísimo. Muchísimo, y estoy contento. Las cifras demuestran que el comercio vive y vibra. En un mes de amarillo las ventas superan los 3.500 millones de dólares, un 80% más de lo que se vendía en rojo. Pero hay temores, y no a la pandemia, sino a un mal que puede ser más grave todavía. Una cosa es que el gobierno no ayude, pero otra cosa es que no solo que no ayuda, sino que estorba. Una cosa es que no nos inyecte liquidez en la economía, otra cosa es que nos quiera sacar la liquidez de la economía. Nos tocará seguir insistiendo en estos temas hasta que el gobierno haga lo que mejor sabe hacer, es regular. A este ritmo, sin embargo, no está claro si se podrán recuperar los 30.000 puestos de trabajo que entre marzo y mayo se perdieron en Guayaquil. Que para revertir aquello se necesita pasar a verde, dicen propios y extraños, aunque las amenazas no hayan cesado. Con esto estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Una excelente semana, inicio de semana para todos. Ya viene Televistazo en la comunidad.